Bienvenido al audio curso de oratoria hipnótica. Estás acá para desarrollar un arte necesario para cualquier ser humano. Es algo que te va a dar la oportunidad de obtener un crecimiento personal instantáneo y vas a hacer que aumenten muchísimo las probabilidades de éxito en tu vida. A través de este audio curso te voy a enseñar las técnicas más efectivas utilizadas por los más exitosos oradores de todos los tiempos, las cuales personalmente he usado yo muchísimas veces para influenciar y persuadir grupos de gente en auditorios y obviamente lograr una gran conexión entre ellos y yo. Ahora, si seguís los ejercicios que vas a aprender en este curso, vas a convertirte en un maestro de la oratoria. Vas a lograr exponer con una facilidad que va a dejar asombrados a los que ya te conocían. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, yo pienso que todos tenemos derecho a aumentar nuestras probabilidades de éxito y también tenemos derecho a ser escuchados. Yo sé que todos tenemos puntos de vista que merecen ser conocidos, no solamente por los que nos conocen, sino también por el resto del mundo. Estoy seguro que cada persona tiene algo que aportar a la humanidad y por este medio, la oratoria, es posible expresarlo y exponerlo. Por medio de las técnicas de la oratoria que vas a aprender, vas a tener un poder casi sobrenatural. Influenciar familiares, amigos, colegas, clientes, conocidos, para que conozcan tus puntos de vista, los acepten y los apoyen de manera instantánea. Por medio de estas técnicas vas a poder lograr que las personas apoyen tus ideas, se diviertan y te propongan negocios. Pensalo solamente por un momento. ¿A quién no le gustaría vivir una experiencia como esta? ¿A quién no le gustaría ser invitado a negocios, que los inviten a paseos, reuniones sociales, que los llamen simplemente para saludar o para pedir consejos? Es lo que vas a lograr gracias a este curso. La gente se va a sentir tan feliz a tu alrededor que vas a comenzar a ser parte de una nueva realidad. Antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a hacer un esfuerzo ahora mismo, aplicando unas cuantas técnicas rápidas para que las posibilidades que tenés de progresar en muchos aspectos de tu vida aumenten en más de un 500% como mínimo? Es una pregunta que quiero que respondas. A partir de ahora, porque la única forma que vas a lograr el éxito en esta área de tu vida es mediante el compromiso profundo. Si no estás 100% comprometido, te pido por favor que no me sigas escuchando. Esto no te va a servir. Solo está hecho para personas que no se conforman con lo que el destino les trajo. Si vos sos alumno de Oratoria para Inconformistas, por ejemplo, es un buen momento para que sigas escuchando esto. Te digo, si la respuesta es no, no estoy comprometido, por favor, no me escuches más. Durante los últimos años me he dedicado a analizar el comportamiento humano, las formas más efectivas que existen para interactuar, convencer, exponer, seducir, vender. Una de las cosas que más me sorprendió es el descubrimiento del gran mundo de oportunidades que se encuentra justo cuando empezás a aprender el arte de la oratoria. Es algo increíble. Cuando se logra este arte y se aprende a influir en los demás, uno obtiene una especie de poder sobrenatural. Para serte sincero, es como que la realidad parece ser otra. La gente te admira, te pide consejos, te invitan a más reuniones, te proponen negocios. Las personas importantes de alto valor social te abren su círculo cercano. Es como que te sentís una persona importante porque influís en la vida de los demás, aumentás tu autoestima y por lo tanto también aumentás tu atractivo hacia los demás. Para comenzar, quiero resaltar la importancia de aprender a persuadir a grandes y a pequeñas masas. Una persona que aprende a ser persuasiva abre su mundo a cualquier posibilidad e inclusive a posibilidades que ni siquiera nunca se habría imaginado. El poder de la persuasión permite a las personas descubrir un panorama que antes no existía y sus posibilidades de éxito en su propia vida aumentan pero considerablemente. La persuasión es algo completamente necesario para los seres humanos. Solamente te digo que pienses en estas situaciones. Vender un producto, vender una idea, convencer a un socio para que haga lo que vos querés, convencer a los empleados de algo para que den su máximo esfuerzo en tu empresa, convencer a un jefe para que acepte tu punto de vista, convencer a un hijo para que haga lo que querés y no lo que él quiere y no ponga resistencia, exponer un tema público, convencer, hacer un discurso en un auditorio y cautivar a todos los asistentes. Así como todo esto, cualquier persona va a encontrar una gran cantidad de oportunidades gracias al manejo de la oratoria.
Si vos sos ingeniero, contador, administrador, gerente, abogado, comunicador, médico, negociante, vendedor, padre, empresario, cualquier persona que quiere tener más oportunidades de éxito en su entorno, te recomiendo que te devores este curso y que lo repitas todas las veces que sea necesario. Alguna vez estuve discutiendo con alguien acerca de la cantidad de posibilidades que pierde una persona a la que no le gusta hablar en público. Muchas veces he escuchado frases como no me gusta hablar en público. Cuando escucho algo así, siento una terrible lástima por la persona que lo dijo. Es algo increíblemente absurdo. Una persona que no quiere aprender algo simplemente está bloqueando su cerebro para que no domine la técnica. Algo que siempre me pareció muy curioso es la cantidad de gente que se autobloquea con creencias limitantes, como, pero el idioma inglés es muy difícil, yo no sirvo para hablar inglés. Y eventualmente, por supuesto que nunca lo aprenden. Es más, el proceso de aprendizaje de una persona que tiene una creencia como esta es tan lento que es muy probable que no lo pueda dominar en toda su vida. Escuché historias acerca de personas que son brillantes en su trabajo y que no son ascendidas. Personas que se esfuerzan mucho, que entregan el 100% de su labor, pero que no saben comunicar sus ideas y por consiguiente las personas que lo rodean no perciben la gran labor que están haciendo. Mientras que he conocido también personas que sin ser brillantes tienen un gran poder de convencimiento. Logran ser premiados, ascendidos y tener muchos otros beneficios mayores. Es por eso que quiero hacer tanto énfasis en la importancia de permitir que la mente se desarrolle libremente, comenzando por utilizar cada vez más frases como a mí me gusta hablar en público. De esta manera, la mente de la persona que está aprendiendo va a estar lista para adquirir el conocimiento, impulsado justamente por el deseo intenso de aprender. Los oradores más significativos de la historia han estado de acuerdo en que la primera vez que hablaron en público fue una experiencia completamente aterradora. Algunos se quedaron paralizados ante la audiencia. En el libro, inclusive, ahora me estaba acordando que en el libro de Dale Carnegie, eh, relata una historia real de un médico que fue invitado a una cena de un grupo de jugadores de fútbol. Al terminar de comer, yo me acuerdo, si mal no recuerdo, se pidió que algunos dijeran algunas palabras en público y de repente se escuchó una voz que decía, señores, tenemos entre nosotros a un médico, el doctor, no me acuerdo el nombre, la verdad, del doctor, pero él nos dirá unas palabras sobre la salud del jugador de fútbol. La historia dice que este doctor, aunque era un doctor y manejaba el tema a la perfección, no fue capaz de decir ni una sola palabra. Intentó negarse, pero la gente insistía en que dijese algo, aplaudían y lo ovacionaban para que hablara. Así que se levantó y en el momento en que la gente estaba esperando que dijera su primera palabra, se marchó avergonzado y se fue humillado a su casa. Así como esa, existen millones de historias y de personas que han perdido oportunidades de socializar por no hablar en público. Llevo muchísimos años investigando, practicando y desarrollando las técnicas que estás a punto de aprender. Y estoy seguro que si aplicas lo que se viene a tu comunicación, vas a tener el poder de convencer hasta las audiencias más difíciles, porque las hay. Y también vas a descubrir un horizonte de oportunidades completamente nuevo. Y por suerte puedo decirte, como lo he logrado yo. Te cuento un poquito de historia para que te pongas en contexto. La historia de la oratoria se remite a la época de la antigua Grecia. Aunque el arte nació originariamente en Sicilia, Grecia es el país en el que más se desarrolló. La escuela más famosa de aquella época fue la que fundó Sócrates en Grecia. Sócrates nació en el 470 a.C., es uno de los filósofos más reconocidos de la historia, y a pesar de no haber escrito sus ideas, logró transmitir su filosofía a millones de personas, las cuales se han enterado de sus ideas gracias a los escritos de sus seguidores, como por ejemplo Platón. Haber logrado ser un personaje tan importante en la historia solo pudo ser obtenido gracias a su gran poder de la oratoria. Era un individuo que lograba convencer y exponer de una manera muy pero muy efectiva. Su escuela promovía la importancia de adquirir valores éticos y ser instruido en orden de transmitir el conocimiento a los que escuchan al orador, con contundencia y aportar al progreso del Estado. La intención de la filosofía socrática consistía en la búsqueda de aquel conocimiento que permita su aplicación para vivir mejor, y el conocimiento que predicaba se enfocaba puramente en la acción. Posteriormente, la oratoria pasó a la República Romana, donde Cicerón
que creo que falleció en el 43 a.C., si no me falla la memoria, perfeccionó el arte que justamente planteaba Sócrates. Tulio Cicerón me refiero, es considerado uno de los más grandes retóricos de la República Romana, y aunque dedicó la mayor parte de su vida a la política, es recordado por sus grandes aportes humanistas y también filosóficos. Aún en un entorno dominado por un emperador, ¿sí? Surgió otro gran pero gran orador, Marcus Fabius, el cual escribió una enciclopedia que se llamaba Intuito Oratoria, considerada como la obra más importante de la oratoria jamás escrita. No se la recomiendo leer porque a mí me costó muchísimo tiempo, es algo muy muy complejo, pero la verdad que es bastante interesante algunas cosas que sigo aplicando hasta el día de hoy. Para comenzar el curso, meternos directamente y de lleno, quiero que analicemos ciertos puntos básicos que debe comprender cualquier orador. Siempre la imagen del orador va a ser una gran diferencia al momento de hablar en público. No solamente para el auditorio, sino también para él mismo. Se va a sentir realmente, pero realmente, muy, pero muy a gusto, muy contento consigo mismo. Te dejo algunos colores adecuados de acuerdo al color de la piel que tengas. Para que te vistas, ¿no? Por supuesto, antes de ir a hablar en público, no vamos a salir desnudos, causaríamos un impacto interesante. Hay una charla que se dio en la ciudad de Rosario, una charla TEDx en el que el orador se queda completamente desnudo. Pero volviendo a lo nuestro, después si quieren búsquenla en YouTube, volviendo a lo nuestro, ¿cuáles son los colores adecuados para cada tono, para cada color de piel? ¿No? Las pieles con la tonalidad clara, si estás en esta categoría, lo mejor que puedes hacer es utilizar colores oscuros. Azul oscuro, marrón, negro, gris oscuro, verde oscuro, vino tinto. ¿Sí? Las pieles con tonalidad intermedia pueden sentirse un poco más libres de usar cualquier color. De lo único que se deben preocupar las pieles con tonalidades intermedias es de no usar colores que se mezclen con la tonalidad de su piel. O sea, que realmente tienen que intentar hacer algún tipo de contraste. Para esta tonalidad podés usar tranquilamente el blanco, el negro, el azul oscuro, el violeta, el azul claro, el turquesa. La verdad que es el que más amplitud tiene en este caso, en este sentido. Y para las pieles o tonalidades oscuras, si entras en esta característica, debes usar colores que contrasten la tonalidad. Colores que son recomendados para utilizar de acuerdo con esta característica son, por ejemplo, el rosa, el blanco, el beige, el gris claro, el azul claro, el verde claro, el turquesa, el limón. Digo limón porque aprendí ese color hace poco, el verde limón. Cabe destacar la importancia de definir el tipo de vestuario que se va a utilizar en una presentación. Esto se va a definir acorde con el tipo de audiencia que se tenga y el tema a exponer, por supuesto. Si es una audiencia joven y el tema a exponer no tiene un enfoque ejecutivo, puedes presentarte con una camisa sin corbata. Estoy hablando de vestuario masculino, cosa que yo por ahí me siento un poco más a gusto, pero normalmente yo inclusive cuando voy a dar las charlas o voy a dar capacitaciones, inclusive voy a empresas, no llevo corbata. Ahora, si la audiencia es un público, un nivel educativo mayor, con la apariencia que se debe mostrar, es claramente un poco más ejecutiva usando corbata. Las chicas pueden usar también algo arreglado y acuérdense siempre esto, siempre esto. Es preferible pasarse para el lado de lo formal antes que para el lado de lo informal. Porque si yo veo, llego a la conferencia, llego al lugar donde voy a disertar y veo que están todos de una manera muy informal y yo vengo muy formal, simplemente me saco el saco, me saco la corbata, me desabrocho 2 botones y ya estoy acorde. Entonces siempre es preferible pasarse para el lado de lo formal. Por ejemplo, las chicas haciéndose un buen peinado, que si ven que la cuestión era un poco más informal, pueden soltarse el pelo y ya está. Pero uno no puede ir desde lo informal a lo formal en la misma improvisación, sino que uno puede siempre improvisar desde lo más formal a lo menos informal. El tiempo de la conferencia. Lo primero que se debe definir después de tener el tema a exponer es el tiempo que va a tomar la exposición. Siempre se debe planear la charla para terminar minutos antes del tiempo planeado. El público valora mucho más que el orador sea muy específico con sus ideas y no ande con rodeos pareciendo que lo que quiere es hacer un poco de tiempo. Asimismo, es muy incómodo para la audiencia cuando el orador sobrepasa el tiempo previsto para la charla y se sigue expandiendo y expandiendo y expandiendo.
es una falta de respeto por parte del orador, debido a que pueden haber varios asistentes que han planeado su tiempo de acuerdo con el tiempo supuesto antes de la conferencia. Por eso, la recomendación es que planees la charla para desarrollarla en un tiempo menor al estimado y dejes espacio para las preguntas que pueden ir surgiendo tanto durante la charla como al final de la misma. Es de mucha utilidad tener un reloj que se pueda ver discretamente en el medio del discurso para saber qué tanto tiempo tomarse en cada tema. Puede ser un reloj de pared que haya en el auditorio o inclusive alguno que uno lleve en la muñeca. Particularmente yo prefiero tener el celular arriba de algún estrado o arriba del escritorio, dependiendo si estoy hablando sentado o de pie, y de vez en cuando ir a chusmear el celular. Simplemente con la mirada el celular se prende, entonces ya con eso veo el horario para nunca, pero nunca pasarme. ¿Cómo hacer presentaciones de PowerPoint? Uno de los errores más grandes cometidos por muchos oradores es tener una presentación llena de letras. Tener diapositivas con mucha información dentro de cada una es algo que debe evitarse al máximo. No solo por el público, sino por la desconcentración que esto crea en el orador en el medio de la presentación. Cuando se comete este error y el orador comienza a leer la diapositiva, los asistentes también pierden la concentración. Una imagen con muchas letras distrae al orador hasta tal punto que deja de expresarse de manera correcta y su conocimiento no se transfiere a los asistentes de manera efectiva. Se debe destacar que la presentación no la hace ni la computadora, ni los flyers, ni los afiches, ni el PowerPoint. La presentación la hace el orador. No importa qué tan buena sea la presentación del PowerPoint, porque si el orador no expone bien, no se va a lograr una buena exposición. Una buena presentación de PowerPoint debe realizarse de la siguiente forma. Primero que nada, debe ser simple. Las diapositivas deben tener espacio libre. No te dediques a llenar todos los espacios con tablas, letras, gráficos, indicadores. Tranquilo. Mientras más simple, más fácil es mantener a los asistentes motivados. Punto número 2. Utiliza más imágenes que letras. Las imágenes invitan a que los contenidos, a que realmente las personas se sientan atraídas por esa imagen. Ayudan a los asistentes a mantener los ojos lo suficientemente libres para prestar atención a lo que el expositor habla, a lo que el expositor dice. No es recomendado mostrar tablas a menos que sea estrictamente necesario, por supuesto. No hagas diapositivas con varias ideas al mismo tiempo. Resumí cada tema y sepáralo. Si puedes, no tenés una cantidad limitada de diapositivas. Si tenés muchas diapositivas, de última lo que vas a hacer es vas a dedicarle menor tiempo a cada una, pero dividilas. No utilices las plantillas prediseñadas de PowerPoint. Por favor, son demasiado comunes. Es muy fácil diseñar una plantilla propia. Lo puedes hacer con PowerPoint o inclusive te voy a recomendar que utilices una web que se llama Canvas. Es fácil, muy fácil de diseñar y puedes ofrecer algo completamente diferente a lo que las personas que te están mirando, las personas que están dentro de ese auditorio están acostumbrados a ver. Y por último, averigua qué quieren escuchar los asistentes. Pensá en qué preguntas pueden hacerte. Crea la presentación en base a esas preguntas que los asistentes van a querer saber mientras vos estés hablando. No hay ningún motivo que pueda justificar errores de ortografía en alguna diapositiva. Y hago especial énfasis en eso porque yo particularmente me he equivocado algunas veces. Y todas esas veces no le pude echar la culpa absolutamente a nadie. Simplemente tuve que mirar la diapositiva y reírme de mí mismo. Pero realmente cuando uno comete un error de ortografía en una presentación, genera desconfianza y genera que disminuya tu propio valor frente al auditorio. Para lograr transmitir un conocimiento es completamente necesario tener una buena preparación y conocimiento, por supuesto, del tema. Es imposible para un orador expresarse con certeza acerca de un tema que no tiene el completo conocimiento. Es el precio que tiene que pagar cualquier persona que quiere dominar el arte de la oratoria. Cada uno de los asistentes a una conferencia espera aprender o descubrir algo nuevo, y el conferencista es la figura que posee toda la información que se requiere para satisfacer esa demanda.
Si el orador carece del conocimiento que los asistentes justamente esperan, se va a generar una gran desilusión dentro de ese salón. Mientras más grande es el grupo, más probabilidad existe de encontrarse con algunos que también dominen el tema. Y si el orador muestra inseguridades, van a ser resaltadas sin consideración por parte de los que saben del tema. Es muy recomendable que días antes de la presentación, el orador lea artículos, libros sobre el tema de diversas fuentes, resaltando las ideas que más llamen su atención y por supuesto desarrollando nuevos principios. Es muy útil para el orador escribir un resumen sobre el tema que va a exponer con ciertos enunciados que quiera recordar en el momento de la exposición. En el caso de Lincoln, por ejemplo, podemos destacar que además de haber sido un excelente presidente de los Estados Unidos y acabar con la esclavitud, la fascinante forma en que preparaba sus discursos. Se dice que se aislaba temporalmente de la realidad en ciertos momentos, anotando en pequeños papelitos las ideas que realmente se le venían a la mente. Se los guardaba en su sombrero para poder revisarlos y ordenarlos en el momento de la redacción. Estos aislamientos de la realidad son los que generaban mientras caminaba, mientras comía, mientras hacía lo que haga. En ese momento inclusive se decía que le pasaba mucho esto mientras ordeñaba una vaca. Y su conexión con el subconsciente le permitía reflexionar y acertar en el momento de preparar sus discursos. Así fue como Lincoln pronunció el discurso, uno de los discursos más conocidos, el de Gettysburg, en menos de 15 días, considerándose, ¿no?, uno de los discursos más importantes que jamás se hayan pronunciado. Esto nos trae una enseñanza. La mejor manera de preparar una presentación es conectándose al 100% con el tema. Mientras uno está caminando, uno está comiendo, haciendo ejercicio, porque son momentos en los que surgen ideas brillantes y realmente merecen ser considerados en una exposición. Esta es una de las partes más importantes de las conferencias. Desafortunadamente es algo en lo que la mayoría falla. Es muy necesario hacer la introducción, resaltar las cualidades, la experiencia, los logros, los títulos del orador. Se debe hacer brevemente, pero enfáticamente. Una forma adecuada es permitir que otra persona haga la introducción brevemente y enuncie los aspectos claves del orador. Esto funciona muy bien, porque cuando otra persona es la que resalta una cualidad específica del orador, se genera una mayor credibilidad en el público y es mucho más posible resaltar las cualidades. Funciona mejor porque no es lo único y no es lo mismo cuando una persona se elogia a sí mismo que cuando otra persona la elogia. Por ejemplo, no es lo mismo si yo digo yo soy muy inteligente a que otra persona diga él es muy inteligente. Si yo lo digo suena un poco prepotente, mientras que si otra persona lo dice suena completamente creíble. Así que la recomendación es que pidas a alguien que haga una breve y efectiva introducción, resaltando los logros más importantes que tuviste, no todos, simplemente los más importantes, antes de dictar una conferencia. Si por algún motivo no tenés a alguien que te presente, tendrás que hacerlo vos. Y la mejor forma de hacerlo es con muchísima, pero muchísima humildad. Sin importar cuáles sean las experiencias que tengas, los logros, de qué sea la presentación de lo que vas a hacer, debe ser eliminando por completo la prepotencia y siendo súper, pero súper humilde. Los apuntes no son estrictamente necesarios para dar un discurso. Es más, hay casos en los que cuando son muy complejos y poco resumidos, pueden llegar a distraer al orador. Sin embargo, generan en el conferencista cierta tranquilidad psicológica debido a que éste se siente que tiene dónde apoyarse en el caso de que las cosas salgan mal. Lo que te aconsejo es que tengas pequeños y resumidos apuntes sobre los temas más importantes. Escucha esto, los puedes tener hasta en el bolsillo, inclusive en un papelito medio arrugado. Yo te garantizo que te van a dar tranquilidad y eso ayuda a que el cerebro se relaje y deje fluir los pensamientos más fácilmente. Me acuerdo un profesor que tuve en la secundaria que me decía la importancia de tener un machete en el bolsillo. No me voy a olvidar nunca de esa historia. Este machete eran papelitos con fórmulas, él daba en ese caso física, pero eran papelitos con fórmulas en el bolsillo, ¿no?, para mirar en el medio del examen sin que el profesor lo note. Él se refería a la importancia de tenerlos en el bolsillo y sin sacarlos,
porque se genera una tranquilidad que permite que el cerebro recuerde normalmente lo que dice adentro de ellos. Esta recomendación yo la seguí al pie de la letra y realmente pocas veces tuve la necesidad de mirar lo que había escrito en el papel en el medio del examen. Vamos a empezar a perder el miedo a hablar en público. Para muchas personas no hay nada más aterrorizante que hablar en público. Este temor surge gracias a la cantidad de veces que esas personas se han repetido a sí mismas la frase "me da miedo hablar en público". Frases como esa, que han sido escuchadas y dichas durante muchísimo tiempo, salen a relucir en nuestra mente y generan un gran temor al momento de presentarnos frente a un grupo de personas. Fíjense en esto. El año 2008 en Estados Unidos se hizo una encuesta acerca de las 10 cosas que más atemorizaban a la gente. Los resultados en orden ascendente fueron los siguientes: los perros, la soledad, el avión, la muerte, la enfermedad, las aguas profundas, los problemas económicos, los insectos, las sabandijas, las alturas y el primero en la lista, hablar en público. Ese temor es lo que se denomina a veces pánico escénico. En el mundo han existido miles de personas brillantes que desafortunadamente nunca han logrado deshacerse del pánico escénico y de la presión social que ejercen los demás. Esas miles de personas han dejado pasar oportunidades realmente muy grandes de ser exitosas y no han logrado comunicar mensajes que pueden llegar a ser muy útiles para la humanidad. Y todo debido a ese maldito pánico escénico. Personalmente siento una gran nostalgia al saber la cantidad de talento que se ha perdido en lo profundo del mundo debido a este mal. Y la verdad es que la vida es tan corta que si no se hace justamente lo requerido para superar algún obstáculo, se llega al final solamente con arrepentimientos. Sin importar la edad que tengas, el pánico escénico y la presión social que tenés frente a todas las personas que te rodean es algo que vas a tener que eliminar si querés empezar a descubrir un nuevo mundo de posibilidades. ¿Qué pasa? Afortunadamente existen muchas formas para lograr cualquier cosa en la vida y perder el miedo a hablar en público es una de ellas. La presión social que ejerce el público en un auditorio es la misma presión social que se siente en muchas otras situaciones de la vida. ¿Alguna vez sentiste una increíble tensión justo en el momento de hablarle a una persona desconocida? ¿O en momentos antes de contar, por ejemplo, un chiste en un grupo de amigos? ¿O cuando tuviste que presentarte en una entrevista de trabajo? ¿Notaste cómo se te empiezan a transpirar las manos, las rodillas se mueven y la voz empieza a temblar? La misma sensación se siente en un auditorio lleno de personas. Lo que quiere decir es que esta sensación que se vive en situaciones diferentes está directamente relacionada dentro de la mente. Si logras disminuir esa presión que se siente en algunas de las situaciones, también vas a lograr disminuirlas indirectamente en el momento de hablar en público. Por ejemplo, las personas que son expertas contando chistes a sus amigos, por lo general, no sienten la misma intensidad de pánico escénico exponiendo cualquier tema en un auditorio, porque ya lo sienten como un sentimiento un poco más común. Esto es debido a que han logrado dominar el miedo al pánico escénico en su grupo de amigos. Y aunque sea una situación diferente, está directamente relacionada con todas las circunstancias de hablar en público. Esto que te digo es la mejor forma de empezar a perder el pánico escénico y es perder el miedo en otras situaciones de la vida. Los siguientes ejercicios que te voy a decir te van a ayudar a perder esa presión social que tanto invade las mentes de hoy. El primer ejercicio es el que recién te venía comentando. Contar chistes. Memorizate 3, 4, 5, 10. Anótatelos en alguna parte y la próxima vez que estés en un grupo, frente a un grupo de amigos, conocidos, quien fuere, contalos. Vas a notar que la reacción de la gente no siempre es la mejor, pero con el tiempo va a lograr hacerlos reír. Vas a notar que si en un grupo de gente que no está acostumbrada a escucharte contar chistes, van a notar como que hay algo extraño y posiblemente no se rían tan fácilmente. Mientras que si un grupo nuevo, de gente nueva que no conoces, no te conocen a vos tampoco, se van a reír mucho más fácil. El segundo ejercicio es preguntar en público. La próxima vez que asistas a una conferencia, a una exposición de algo, levanta la mano y pregunta algo. Es un ejercicio estrictamente necesario. Cuando un conferencista da la oportunidad de hacer preguntas, hacelas. No dejes pasar la oportunidad. Tómalo como un ejercicio importante para dominar esta arte de hablar en público.
El tercero, párate para responder las preguntas. La próxima vez que estés en una reunión o en algún salón de clases que tenga la posibilidad de exponer una idea, hacelo parado. No te quedes en la silla como lo hacen algunas personas tímidas. Es una buena oportunidad para empezar a perder la presión social que tanto bloquea la mente de los expositores. El cuarto, saluda a la gente en la calle. Ser sociable es un gran paso para perder la presión social. Cuando entres a una biblioteca, a una cafetería, a una tienda, a un salón de clases, un banco, no sé, el lugar donde trabajás, saluda a la gente. Gracias a esto vas a empezar a demostrar un cambio positivo en tu vida y vas a notar cómo se va eliminando la presión social poco a poco. El ejercicio número 5. Hacer halagos sin esperar nada a cambio. Esta es fantástica. Las personas con las que la que trabajas normalmente tienen cualidades que pocos reconocen. Sin importar cuáles sean los cargos que ocupan, tienen cualidades que pueden ser resaltadas. Vas a notar que mientras más halagos desinteresados hagas, mejor te van a tratar y mayor valoración social vas a tener. Como terapia es extremadamente útil el hecho de tomar iniciativa para resaltar cualidades de otra persona. Requiere un esfuerzo extra, sí, es verdad, pero te va a convertir en alguien mucho más sociable. Por ejemplo, decirle a alguien, che, qué buena energía que tenés hoy. Decirle a otra persona encargada de la seguridad, por ejemplo, me parece que haces un laburo bárbaro acá. Halagos, sin esperar nada a cambio. Ejercicio número 6. Analiza entornos. La próxima vez que estés en una reunión social o llegues a un lugar donde haya un grupo de personas, analiza el entorno. Cuando digo analizar el entorno me refiero a que analices cómo se siente cada persona que está ahí. Mira a las personas a los ojos. Intenta analizar, en silencio, por supuesto, cómo se están sintiendo. Esto te va a ayudar a sentir que dominás el entorno. Empezá a utilizar más el poder de la percepción que vos tenés internamente e identificá cómo cada uno de los que está en el lugar donde vos también estás tiene sentimientos. Pueden ser alegría, placer, orgullo, tristeza, desespero, tranquilidad, envidia. En fin, vas a notar como cada vez que haces este ejercicio vas a empezar a adquirir un desarrollo mayor de la percepción que tenés de los entornos. Esto es algo como obtener un superpoder que te permite entender qué es lo que realmente está pasando en cada lugar. El ejercicio número 7. Llama la atención de un grupo de gente y manténela por el mayor tiempo posible. Quiero que utilices la creatividad. Puede que estés haciendo un chiste, contando una broma, contando una historia, una anécdota, no sé. Mantén la atención de la gente el mayor tiempo posible. Ejercicio número 8. Si tenés hijos, contales una historia. Puedes utilizar libros de cualquier fábula, inventarte una, dramatizar una mientras le hablas. Lográ su atención. Los chicos son una excelente oportunidad para practicar el arte de la oratoria. Antes de seguir el curso, quiero que apliques por lo menos 4 de los ejercicios que te expliqué recién. Y lo digo en serio, no quiero que sigas escuchando si no has dado el paso que es comenzar a perder el miedo a hablar en público. Hacelo con la gente que te rodea. Si no logras dominar el entorno que te rodea, va a ser difícil que en algún punto logres dominar el entorno desconocido que te vas a encontrar en un auditorio. Cabe resaltar que los ejercicios anteriores no son para practicar en un auditorio lleno de gente, son para aplicar en otras situaciones de la vida, como quiero que lo hagas después de esta clase. Para lograr generar empatía con el público, es necesario comprenderlo, saber qué es lo que las personas que están ahí sienten y quieren. Mientras más comprendas lo que las personas quieren, más fácil va a ser saber cuáles son los temas a exponer para lograr cautivarlos. De esta manera vas a eliminar la presión social en gran parte. Por ejemplo, si vas a exponer un tema a un público cuyas tendencias son muy religiosas, no sería para nada apropiado hacer alguna broma acerca de su Dios. Eso generaría un disgusto y probablemente se convierta en un público hostil. Lo mismo va a ocurrir en diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, cuando un hombre quiere coquetear con una mujer. Si la mujer está en búsqueda de un hombre extrovertido, sería inútil mostrar una actitud introvertida. No se generaría empatía. Si yo te puedo asegurar que una de las claves más importantes es saber qué es lo que quieren las personas para saber cómo prepararse y de qué manera dirigirse a ellos
¿Me creerías? Es lo más importante. Antes de crear la presentación que vas a exponer, te tenés que hacer algunas preguntas. ¿Cuáles son sus creencias? ¿Qué es lo que más podría motivarlos? ¿Cuáles son los sueños que pueden tener en común? ¿Qué objeciones podrían tener en medio de la conferencia? De acuerdo al promedio de edad de la gente que está ahí, ¿cuál es el momento de sus vidas en el que están pasando mientras vienen a mi conferencia? ¿Cuáles son las bromas que no tengo que hacer frente a este público? ¿Cuál es el nivel de educación que tienen? ¿La mayoría del público son hombres o son mujeres? ¿Qué es lo que tienen en común y qué podría apasionarlos? No te olvides de hacer estas preguntas. Son muy importantes para comprender al público. El lenguaje corporal del orador comunica mucho más que las palabras. Es de mucha importancia prestar atención a esta parte de la comunicación. De hecho, hay un montón de porcentajes y de autores que hablan de distintos porcentajes. Me voy a quedar con uno. La verdad que no me gusta mucho atarme a los números porque me parecen muy difíciles de probar, pero bueno, esta comprobación científica estipula que el 55% de la comunicación es no verbal, significa el lenguaje corporal. La tonalidad es de un 37% de esa comunicación, mientras que las palabras utilizadas solamente representan un 7%. Es la famosa regla 7-37-55. Los aspectos que se deben tener en cuenta del lenguaje corporal son los siguientes. Los movimientos deben ser lentos, no caminar rápido ni hacer movimientos bruscos. Las manos deben estar afuera de los bolsillos. Nunca tener las dos. Yo particularmente en alguna conferencia puede que ponga alguna en el bolsillo, pero nunca las dos. Y eso lo hago no por una cuestión de nervios ni nada por el estilo, simplemente por una cuestión de que me siento cómodo de esa forma. No poner las manos atrás. Eso es típico de los maestros de escuela. No es muy cómodo para la audiencia, aunque en realidad genere apertura a posibles preguntas. No caminar por todo el auditorio mientras se habla. Caminar por el escenario demuestra una claridad bastante interesante, pero no parar de caminar demuestra inseguridad. El impulso de caminar surge de la necesidad de marcar territorio. Es algo que hacemos los seres vivos cuando necesitamos demostrar autoridad e imponernos ante los demás. Cuando un conferencista no camina por todo el escenario, se mantiene en una zona, muestra más seguridad y genera más confianza con la audiencia. Nunca, pero nunca te cruces de brazos. Jamás. Siempre tener la espalda recta, no situar las manos juntas, entrelazadas en las partes íntimas, ¿no? Normalmente se dejan caer las manos y se entrelazan los dedos. Dejar las manos libres con naturalidad para expresar lo que ellas quieran, siempre y cuando no vayan en contra de las palabras que estamos diciendo. Y sobre todo, muy importante, mirar a todos los asistentes. No mirar al techo, no mirar al piso y nunca mirar a un punto fijo, como hay algunos oradores que dicen. Mirar a un punto fijo y vas a solucionar todo el problema. No, no lo hagas a eso, haceme caso. Si mirás a un punto fijo, va a parecer que no estás incluyendo a nadie de toda esa audiencia dentro de tu charla. Mirá, nunca, 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 nunca te olvides de los vértices. Mirá siempre a esos vértices. Mirá a personas que te hagan sentir cómodas y confiables en el proceso del discurso. Modular y expresar muy bien lo que se dice es muy necesario. De hecho, es necesario para que las personas no pierdan su atención. Cuando un conferencista habla demasiado rápido, pronunciando mal algunas palabras, se genera una desconcentración por parte del público. La pronunciación y la vocalización dependen de la respiración. Es por eso que estar agitado se convierte en un obstáculo tan grande para un orador. He visto personas que tienen muy buena voz, que hablan con claridad, pero en el momento de hablar en público se ponen todas coloradas y empiezan a perder su capacidad de vocalización, porque se aceleran hasta tal punto que se hace imposible concentrarse en lo que están diciendo. Mientras hablan, se olvidan de mirar al público y dejan que el entorno se los devore. De ahí la importancia de adueñarse del entorno. Las terapias enunciadas anteriormente te van a servir para ir perdiendo poco a poco la presión social y permitir que la respiración se mantenga en lo normal, al momento de subir al escenario, al momento de bajar, inclusive al momento de responder preguntas. Para corregir aspectos de vocalización es de utilidad realizar el siguiente ejercicio. Graba en audio la introducción de la presentación. Podés
hacerlo desde el celular, lo que más te convenga. Te encerrás en un cuarto y grabás el inicio de la conferencia, la famosa introducción. Esto te va a ayudar a percibir aspectos de la voz que necesiten corregirse. Repetí el ejercicio hasta que sientas que la pronunciación ha mejorado hasta el nivel que vos querés. Es imposible triunfar en algún área de la vida cuando no existe esa fuerza pasional intensa que tienen los seres humanos que buscan su objetivo. No existe persona alguna que haya triunfado en algo que lo aburra. Tony Robbins enumera en uno de sus capítulos lo que él llama las 7 mentiras del éxito. Son 7 creencias que se han descubierto en las personas que han logrado resultados sobresalientes en el mundo y les han permitido llegar al éxito en sus trabajos. Una de esas creencias es: el trabajo es un juego. Se refiere a la importancia de disfrutar del trabajo. Efectivamente, el trabajo no debe ser una simple obligación, debe ser algo que divierta, algo que por lo cual uno se sienta con pasión y no solamente de forma esporádica, sino duradera. Lo mismo aplica para la oratoria. Se tiene que sentir pasión por el tema que se va a exponer. Yo se lo digo siempre a mis alumnos. Háblenme de algo que sientan y algo que les salga por los poros. Esa fuerza para transmitir el punto de vista del orador es lo que le permite ser reconocido como un experto en tema y generar escalofríos, aplausos, sonrisas, llantos, alegrías, sentimientos. Hace varios años, cuando estuve haciendo algunas entrevistas a distintas personas exitosas en sus áreas, les preguntaba cuál era el secreto del éxito. Mira, me respondieron tantas cosas como personas entrevistadas, pero la que más me hizo hervir la sangre fue una que fue muy cliché, pero me la dijo con tanto sentimiento que realmente me pareció transformadora. Hacé lo que quieras, pero hacelo con amor. Por ejemplo, vas a exponer un tema sobre fútbol y no te apasiona lo suficiente, pero el tema que te apasiona es el crecimiento personal. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Exponer los jugadores de fútbol que han alcanzado sus metas gracias a su excelente actitud que tienen con la vida y el gran desarrollo personal que han alcanzado. Hay un discurso de Steve Jobs que es buenísimo, que habla de conectar los puntos. Haz eso. Intentá conectar los puntos de tu pasión con el tema que te toca exponer. Solo es posible dominar el arte de la oratoria por medio de la práctica. Pensá en la oratoria como un nuevo deporte, el cual necesitas un buen entrenamiento y mucha práctica. Los grandes oradores de la historia siempre lo han tenido muy claro y han buscado la forma de ejercitarse en este arte. Las oportunidades de hablar en público se presentan en diferentes situaciones de la vida. Cuando estamos en familia, con amigos, con conocidos, con colegas, etc. Algo que ayuda mucho, pero mucho, para que un orador sea elocuente es su capacidad de improvisación. La terapia propuesta para perder el miedo a hablar en público acerca de contar chistes es más valiosa de lo que te imaginas. Es precisamente una oportunidad de practicar que tenés en cualquier entorno y te va a ayudar a ejercitarte en este nuevo arte. Es por eso que te recomiendo que si sos realmente malo contando chistes, los anotes en un papel, aunque sea algunos, y que sean inicialmente cortos y los cuentes la próxima vez que estés en un grupo de amigos o de colegas del trabajo. No pierdas oportunidad para repetir este ejercicio. Es una gran forma de practicar el arte de la oratoria. Así como los chistes deben acostumbrarte a contar historias, pueden ser recuerdos o experiencias de otras personas que merecen ser también resaltadas. Por ejemplo, la historia del momento en que te regalaron tu primera bicicleta. No sé, describí el color, el tamaño, las llantas, el olor a nuevo, la desesperación tuya por salir a la calle a dar vueltas hasta el cansancio, la alegría, la emoción. Describí todos los recuerdos que tengas y hacerlo en público te va a ayudar a cada vez más comprender cómo manejar la voz, las pausas y el manejo del público. Es en medio de estas situaciones donde vas a empezar a darte cuenta que las reacciones de las personas que te rodean, que sus gestos, su atención o no, pueden estar aprobando o desaprobando
la historia. Otra forma de iniciar una historia es contando algo que viste recientemente, que llamó tu atención. Por ejemplo, hace poco me pasó algo increíble. Estaba caminando afuera de la oficina y de repente vi una señora con un bebé y bla, 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 bla. Todo esto, obviamente me lo acabo de inventar, ¿no? Pero estoy seguro que en tu vida vas a encontrar miles de situaciones que pueden ser comunicadas con éxito y van a ayudarte a desarrollar el arte de la oratoria. Te dejo algunos ejercicios para que puedas practicar esto que estuvimos charlando. El primer ejercicio, anota en diferentes pedacitos de papel palabras distintas, pueden ser 20, 30, 40, las que quieras. Mete todos los papeles en una bolsa, mezclalos, mete la mano en la bolsa y agarra un papel. Habla un minuto sin parar de esa palabra que saques en el papel. Este ejercicio lo puedes hacer solo, lo puedes hacer con gente también que quiera mejorar el arte de oratoria. Es un ejercicio muy divertido para hacer en pareja o con algún amigo. El segundo ejercicio, busca similitudes entre dos objetos que estés viendo y las tenés que decir en voz alta. Por ejemplo, un mueble se parece a una cama en que ambos es posible sentarse, por ejemplo, y estar cómodo, ¿no? Una lámpara se parece a, qué sé yo, el techo porque ambos tienen que verse bien y estar en buen estado para que la casa se vea bien, por ejemplo, ¿no? Un cuadro se tiene que parecer a este comedor en el que ambos tienen esquinas y tienen forma rectangular. Así sucesivamente. En este ejercicio, la verdad que lo vas a poder hacer en cualquier momento y te lo recomiendo al 100%. Lo puedes hacer mientras vas caminando por la calle, mientras estás en un hotel, en un salón, etc. ¿Por qué? Porque va a permitir que hagas una especie de conexión entre cosas y al mismo tiempo desafiarte a vos mismo. No te olvides de improvisar porque es realmente muy pero muy importante. Siempre me preguntan cómo hago para arrancar una conferencia con éxito. ¿Cómo hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? Bueno, las siguientes frases te pueden servir para iniciar la conferencia logrando una buena entrada y por supuesto una buena aceptación por parte del público, que es muy pero muy importante al momento de arrancar. Te van a servir para que tengas una guía de cómo empezar y así vas a poder crear tus propias frases posteriores. Recordá que la cuestión no es solamente imitar, sino también crear en base a la propia personalidad de cada uno y al propio tema en que nos toca hablar. La primera forma de arrancar es el elemento sorpresa. Por ejemplo, arrancar de la siguiente forma. Yo no estoy seguro de qué sea esta conferencia para ustedes, pero de lo que sí estoy seguro es que el que tenga la capacidad necesaria para soñar con algo grande va a estar conectado, de principio a fin. Este elemento sorpresa, que se enfatiza con una pausa en el medio, logra que el espectador esté completamente atrapado y esté completamente conectado con el orador. Así que el elemento sorpresa siempre es una gran forma de arrancar un discurso. El segundo, la segunda forma que te quiero dejar hoy es el incentivo. Por ejemplo, decir, para todos los que escuchen de principio a fin y participen de esta conferencia, les tengo preparada una sorpresa al final, pero aún no les puedo decir qué es. El incentivo es esto, ¿no? De decir, si vos haces esto, tenés el caramelo, ¿no? O la luz al fin del túnel. Es justamente eso. Si ustedes escuchan de principio a fin y participan, van a tener una recompensa. Otra de las formas es logrando que los asistentes participen. Por ejemplo, decir, antes de comenzar, quiero que alguien me diga lo que espera aprender de esta conferencia. Esta es una gran forma no solamente para arrancar el discurso, sino para también despejar las miradas de uno mismo. Ya hemos visto, ya hemos charlado un poquito, que la ansiedad que el orador tiene es muchas veces por la mirada de los demás. Entonces esa mirada se va a producir y se va a modificar hacia otro asistente, que es el que va a responder, y de esa forma no solamente ya vas a estar inmerso dentro del discurso, sino que también lo que vas a hacer es tranquilizarte vos mismo. Otra de las formas de arrancar es un comentario acerca de la cultura. Por ejemplo, hace poco escuché que alguien me dijo la palabra, por ejemplo, cualquier palabra que porfiado. Me pregunto si alguien sabe lo que significa esa palabra en el país de México. Y para los que no saben, esa palabra significa bla, 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 bla.
Este es un simple ejemplo con palabras que se me van ocurriendo ahora en el momento, pero simplemente haciendo un comentario respecto de alguna cultura, que por supuesto tiene que tener conexión con el discurso. La que a mí más me gusta de todas es la que viene a continuación, la anécdota. Fíjense en esto, ¿no? Arrancar de la siguiente forma. Antes de llegar a este auditorio me pasó algo muy interesante. Voy a comer en un restaurante y en ese restaurante se me acercó alguien y me dijo, bla, 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 bla. Contás una anécdota de lo que te pasó. Contás una historia. Es una gran forma de generar conexión. Recordá que los seres humanos amamos las historias. Lo he explicado en el libro que he escrito hace poco tiempo, también en los cursos. Los seres humanos aman las historias. Y por último, te dejo otra alternativa para que arranques el discurso, que es la enseñanza. Por ejemplo, hace unos años tuve la grandiosa idea de hacer la siguiente pregunta a las personas que veía realmente exitosas. ¿Cuál es su frase favorita? Y la respuesta que más me gustó fue la de bla 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 bla. La enseñanza, ¿no? Es una forma de mostrar que hace mucho tiempo que uno hace lo que hace y que puede de alguna forma transmitir conocimientos a través de la palabra. Estas son algunas, no significa que sean todas, pero sí son interesantes que puedas analizarlas y ver con cuál te sentís más cómodo o con cuál te sentís más cómoda para poder aplicarla en tu próximo discurso. La técnica levantamanos es una técnica muy útil para lograr empatía con el público desde los primeros minutos. Consiste simplemente en iniciar la conferencia haciendo preguntas al público y pidiéndoles que levanten su mano en señal de acuerdo. Es algo que te recomiendo al 100%, porque gracias a esta técnica vas a hacer que los asistentes demuestren interés en el tema y vas a sentir un alivio mientras los ves participando de la conferencia. Esto es algo que yo utilizo en absolutamente todas mis conferencias. Es muy probable que si alguna vez me viste en vivo, hayas visto que la primera pregunta que hago es, ¿alguna vez alguien me escuchó dar clases? Los siguientes ejemplos te van a ayudar a formular preguntas relacionadas con el tema a exponer y lograr que todo el auditorio levante las manos. De esta manera se obliga a los asistentes a sentir que han invertido de su parte y a prestar mayor atención. En una conferencia de ventas, por ejemplo, hacer las siguientes preguntas. ¿A quién de aquí le gustaría aprender a ser un vendedor experto? Lógicamente, todos te van a levantar la mano. ¿A quién de aquí le gustaría poder persuadir a cualquier persona para que compre el producto que se le está vendiendo? En una conferencia, por ejemplo, de finanzas, hacer la pregunta, ¿a quién de acá le gustaría ser millonario y tener dinero para hacer lo que realmente quiera? ¿A quién de acá le gustaría tener muchos lujos? ¿A quién de acá le gustaría ser libre financieramente? De la misma manera, debes formular preguntas previamente que se relacionen, por supuesto, con el tema que vas a exponer y permitan que el público invierta de su propia voluntad levantando la mano. Las tácticas de acuerdo son una técnica muy utilizada en hipnosis y en ventas. Consiste en lograr que las otras personas estén de acuerdo con lo que se dice. Cuando otra persona está de acuerdo con los enunciados que se están haciendo, es más probable que esté de acuerdo con lo que se sigue diciendo con posterioridad. Es un hecho natural. Inclusive hay algunos autores que hablan de la ley de la inercia, ¿no? Todo cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento. Una buena forma de lograr que la gente esté de acuerdo con lo que uno está diciendo es haciendo lo que hacía el presidente Obama. Enunciados que el público tenía que aceptar y que eran muy difíciles de refutar. Bueno, ¿cuáles son esos enunciados? Estos son los más utilizados por los maestros de la hipnosis, los que te voy a decir a continuación. Y el primero de ellos es afirmar la razón por la cual la gente está asistiendo a la conferencia. Viniste a este salón con la intención de aprender todo lo necesario para lograr ser un gran orador. Todas esas afirmaciones, cuando alguien, por ejemplo, cuando yo las hago desde el principio de mis conferencias, logro que mis alumnos afirmen la frase que estoy diciendo. Afirmar cosas obvias también es otra gran forma de utilizar estos enunciados para generar afinidad. Son muy fáciles de usar y altamente recomendables para iniciar el discurso. Obama, por ejemplo, utilizó una que tengo muy presente. Él decía en su candidatura presidencial, decía, hoy estamos todos acá, un día como este, pensando en tener un país mejor.
La clave del uso de esta técnica que hacía Obama era la pausa. La pausa fue la gran aliada de Obama en su candidatura presidencial. Generaba que el público en ciertos momentos logre conectarse directamente con él. Otro de los ejemplos que también se puede utilizar esta estrategia es, por ejemplo, mira, de algo estoy seguro. Cuando eras chico, te vestías de una determinada manera. Es más, te comportabas de una determinada manera. Pero ¿sabes qué? Con el tiempo fuiste cambiando. Generaste no solamente cambios en tu personalidad, sino también cambios en tus gustos. No te gusta lo mismo que te gustaba cuando era chico, ¿o no? Esta frase que acabo de improvisar realmente es aceptada por todos. Porque claro que todos cuando éramos chicos hacíamos cosas distintas y pensábamos diferente y nos vestíamos de forma distinta. Entonces, afirmar cosas obvias es un gran recurso para generar aceptación. Otra de las formas es enunciar dichos sabios. Un dicho sabio es algo con lo que la mayoría de la gente va a estar de acuerdo. Igualmente, por supuesto, se tiene que ver el público, pero uno de estos ejemplos es arrancar diciendo no hay mal que por bien no venga, ¿no? Frase conocida por casi todas las personas. Como les decía hace un ratito, las pausas son el gran aliado de la hipnosis. Hacer pausas repentinas en medio de discursos es algo que genera que los asistentes puedan pensar en lo que se está diciendo y puedan en definitiva afirmar. Y es muy importante resaltar que esas pausas no deben ser llenadas con sonidos extraños como a, i, o lo que sea. Eso se llama muletillas en la oratoria y no deben reemplazar ni estorbar los silencios y las pausas. Todo esto ayuda a que el público entre en un estado de acuerdo y empiece a creer ciegamente en el conferencista. La próxima vez que quieras convencer a alguien que haga algo, empezá por lograr que esté de acuerdo con vos en otras cosas. Esto lo utilizo muchísimo cuando voy a mediar situaciones en determinados negocios. Por ejemplo, supongamos que querés convencer a alguien que sería una buena opción hacer un viaje. Empezá diciendo, qué calor que hace, ¿no? Sería bueno una pileta. Sería bueno sentirse libre, sin preocupaciones. ¿Sabes qué? Estuve pensando que capaz que la mejor forma de descansar y sentirse libre es irnos de viaje. ¿Qué te parece? ¿Te interesa? Este es un ejercicio que puedes aplicar en todos los ámbitos de tu vida, pero te recomiendo que arranques por casa. En vez de ir directamente con la petición, hacé que la persona esté de acuerdo con vos primeramente y que después, por esa misma inercia que estuvimos hablando anteriormente, siga de acuerdo con vos. Vamos a meternos en la hipnosis conversacional. Arrancamos diciendo qué no es hipnosis. La hipnosis conversacional es de gran utilidad en el momento de exponer, convencer, vender y ganar un debate. Primero voy a decirte lo que no es hipnosis, porque es un arte que ha sido mal interpretado por muchas personas debido a las películas, las revistas, los diarios, distintos artículos, y la percepción que se tiene de esta arte es la completa dominación y control de otro ser humano. Y lo cierto es que no es tan así. De lo que se trata es de dirigirse directamente a la mente inconsciente de las personas. Esa mente inconsciente es el lugar donde se almacenan los códigos de la ética y los valores más estrictos de las personas. Es por eso que, aun cuando alguien está en un completo trance hipnótico, si se le da la orden de tirarse de un balcón, este no lo va a aceptar, porque su mente inconsciente sabe lo que es bueno y lo que es malo. Sería algo en contra de su código ético. Igualmente, pasa lo mismo cuando la orden hipnótica va en contra de su religión o en contra de algo que atenta en contra de su supervivencia. Hay un ejemplo de Milton Erickson, que es un famoso hipnoterapeuta, siempre me cuesta esa palabra, hipnoterapeuta, que estuvo haciendo una terapia con una mujer que estaba teniendo algún problema con otra mujer con la que trabajaba. Y en el medio del trance hipnótico le pidió que una vez que
que se despertara, se dirigiese hacia la mujer con la que tenía un problema y le pegase una cachetada. Te podría parecer que es extraño. El caso es que mientras más intentaba Erickson instalar esa orden inconsciente en la mujer, más resistencia se generaba en contra de la situación. Las cosas llegaron hasta tal punto que aún en estado hipnótico la mujer se volteó y le dijo a Milton: Doctor Erickson, si no para con esto inmediatamente, el único que va a ser cacheteado aquí va a ser usted. Lo que quiso demostrar Erickson con estos ejemplos es que la mente inconsciente es el lugar donde se almacenan los códigos de ética de las personas. Y el punto es que cuando vos dominás esta arte de la hipnosis conversacional, debes tener cuidado de no chocar en contra del código ético de esas personas. El poder que estás a punto de adquirir es algo sobrenatural, y si lo haces de manera correcta, vas a lograr el éxito de muchas situaciones de la vida. Hoy te voy a contar cómo funciona la hipnosis. Como te dije anteriormente, la hipnosis consiste en comunicarse directamente con la mente inconsciente. Funciona así. Se definen dos mentes, por un lado la consciente y por otro lado la inconsciente. La mente inconsciente es donde se almacena la información más valiosa. Es la mente que puede procesar miles de cosas al mismo tiempo. Es la que almacena emociones, creencias, miedos, gustos. La mente consciente lo que hace es funciona como una especie de filtro de información. Es lo que permite que la persona reciba en su mente inconsciente solamente aquello que le conviene. Por ejemplo, la mente consciente es lo que te está permitiendo prestar atención a este curso y a lo que yo te estoy diciendo, no permitiendo que las cosas externas te desconcentren. De no ser por, por esta mente consciente, no solo estarías pendiente de este curso en este momento, sino que también estarías pendiente al sonido del motor de la computadora, del pájaro que acaba de silbar afuera, el sonido de los colectivos, el sonido de la moto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Para comunicarse efectivamente con las personas y que sea posible ingresar al inconsciente de ellas, es necesario que sus mentes conscientes abran paso a todo lo que estás diciendo. Ellos tienen que confiar en lo que decís y aceptar que lo que decís es información valiosa para su mente inconsciente. Posiblemente alguna vez te ha pasado que fuiste a alguna conferencia y el orador dice algo que sabés que no es así. En ese momento se genera una desilusión y se le pierde confianza al orador. Inmediatamente tu actitud cambia hacia él y empezás a mirarlo desde otro lado, sus facciones, el lenguaje corporal. Esto pasa porque la mente consciente descubrió que el orador no era confiable y el filtro debe ser activado para no llenar la mente inconsciente de información que es una basura. Es por esto que el primer paso para lograr la comunicación efectiva con un grupo de personas es entrar en confianza. En hipnosis existe una palabra para definir cuándo se entra en confianza, que es justamente lo que vamos a ver la clase que viene. Rapport. Rapport se refiere a la sinergia de pensamientos y sentimientos entre las personas. Lograr rapport significa lograr confianza. Para generar esa conexión con las personas existen varios métodos. Uno de ellos, utilizados por los expertos de la hipnosis, se denomina espejo. Consiste en imitar los movimientos de la otra persona, sus gestos y su tonalidad de voz. Consiste también en buscar en el interior de los demás cosas que demuestren que hay creencias, aspiraciones y formas de pensar en común. Es una forma efectiva de entrar en confianza rápidamente y hacer que ambos mundos se conecten, logrando una interacción muy pero muy profunda. El método de espejo se puede emplear con otra persona de la siguiente manera. Presta atención a su forma de sentarse. Maneja una postura parecida a la de la otra persona sin dejar que note que la estás imitando. Inconscientemente va a sentir que te conoce y va a sentir mucha más confianza. Analiza su forma de hablar, su tonalidad. A veces es más rápida, a veces es más lenta. ¿En qué momento sucede cada cosa? Habla de una forma que se asemeje a la de la otra persona desde un principio. Por ejemplo, si habla rápido, habla con una velocidad similar. Aunque el espejo es un método muy poderoso, no aplicaría mucho en el auditorio, dado que se hace imposible imitar los movimientos de tantas personas a la vez. Sin embargo,
Creo que es útil destacar y que se debe conocer que cuando alguien está estudiando el poder de la persuasión, uno puede hacerlo tanto para las grandes como para las pequeñas masas también. Otra forma de aportar para generar rapport es mediante la risa. Aunque no es recomendable hacer chistes en el auditorio, la verdad que yo soy muy riguroso debido a que es posible que si no tenés gracia no se rían y esa no risa genera desconexión. Sí es recomendable manejar ciertas exageraciones en algunos enunciados, demostrando algún tipo de sentido del humor. Otra de las técnicas más eficaces para generar rapport rápidamente en un auditorio es contar un secreto personal. Te voy a dar un ejemplo de cómo podría hacer un conferencista experto, por ejemplo, en un auditorio, mientras habla sobre un tema empresarial. Miren, teniendo en cuenta las posibilidades de crecimiento de nuestra empresa y a la velocidad de cambio tecnológico por el que estamos atravesando cada día, quiero compartir un secreto que he guardado por mucho, pero mucho tiempo. Cuando era niño solía hacer trampa en los exámenes de las materias más aburridas. Aún mientras no existía la tecnología, yo me las arreglaba para sacar algunos pequeños papelitos del bolsillo y leer lo que necesitaba para pasar el examen. Este tipo de secretos puede ser una simple experiencia de la niñez, puede ser una simple historia que te acuerdes, pero genera un alto grado de conexión con el público, así que no dejes de hacerlo. También a este efecto espejo tiene mucho que ver con algo que damos en oratoria para inconformistas y en los cursos personalizados también, que tienen que ver con las neuronas espejo. Así que no dejes de recordarlo y empezá a aplicarlo a partir de tu próxima comunicación. ¿Cuáles son los errores más comunes cometidos al momento de entrar en rapport con alguien? El primero de todos es intentar complacer a los demás a expensa de lo que se quiere transmitir. Las personas de un auditorio perderían respeto por un orador que acepta todo lo que le dicen y no tiene un marco sólido. Por ejemplo, un maestro que acepta todo lo que sus alumnos le dicen y permite que ellos sean los que ponen las reglas, poco a poco pierde el respeto y sus alumnos se salen de control, no permitiendo que se ejerza la autoridad que es imprescindible por parte del maestro. Lo mismo ocurre en el medio de una conferencia. Una vez que los asistentes perciben que no existe autoridad y que el orador es débil, se pierde el respeto y la credibilidad en lo que dice. El segundo error bastante común es esperar algo de los demás con demasiadas ansias. Es lo mismo que pasa cuando un vendedor intenta con ansias vender un producto. Posiblemente alguna vez te ha pasado que estás en una tienda donde venden distintos productos, se acerca un vendedor y empieza a presionarte demasiado para que compres algún producto. Lo mismo pasa dentro de una presentación. En cierto modo, estamos vendiendo una idea. Y si presionas demasiado para que la gente acepte tus ideas, vas a terminar por causar en ellos la misma sensación que causa el vendedor del ejemplo anterior. Una frase que me parece muy útil para justamente disminuir esta presión es una que dice: yo no espero que crean en lo que voy a decir. Es más, prefiero que no lo crean para que lo ensayen y lo descubran por sus propios ojos. Parece que es una frase que la pueden decir e inclusive la tengan muy en cuenta al momento de estar practicando su discurso. El tercer error es no tener interés por cómo se sienten los demás. Si alguna vez fuiste a la casa de alguien que es un mal anfitrión, y creo que saben a lo que me refiero, entrar en la casa de alguien que no se preocupa por cómo se está sintiendo el invitado es realmente frustrante. Lo mismo pasa en una conferencia. Un orador que no se da cuenta cuando la gente está incómoda genera malestar. Por ejemplo, un orador se extiende más de lo esperado y continúa hablando sin parar, sin percibir el malestar de la gente. O hace mucho frío en la sala y el orador no se da cuenta. Es un error muy común y vas a fulminar al rapport. Una buena forma de percibir cómo se sienten las personas es simplemente preguntando. Las siguientes preguntas te van a servir para determinar qué tan cómodos se sienten los asistentes. Una de las preguntas, y bastante sinceras, es: ¿están cómodos? ¿Se escucha bien atrás? ¿Se está entendiendo lo que digo? ¿Estoy claro? Cuando uno pregunta ese tipo de cosas, uno lo que hace es empatizar y generar rapport. No se olviden de, ante la duda, preguntar. La tonalidad adecuada.
Según estudios avanzados de programación neurolingüística, más conocido como PNL, los seres humanos tenemos tres canales básicos de percepción. Estos son el visual, el auditivo y el senestésico. Según varios de los estudios de esta ciencia, cada persona tiene predominancia hacia alguno de estos tres canales. Esta predominancia hace que una persona determinada adquiera ciertas formas de percibir el mundo, lo cual influye en su comportamiento y, por supuesto, en sus pensamientos. El hecho de que una persona tenga predominancia por alguno de los canales básicos de percepción no quiere decir que no utilice los otros canales, debido a que todos son necesarios para la supervivencia de los seres humanos. Las personas que tienen predominancia visual tienen un ritmo de voz rápido. Se sienten más familiarizados con las imágenes que con cualquier otra cosa. Las personas que tienen predominancia auditiva tienen un ritmo de voz un poco más pausado. Su voz es muy bien timbrada y son muy selectivas en su vocabulario. Las personas que tienen predominancia senestésica tienen un ritmo de voz aún más lento y reaccionan ante sensaciones táctiles. Debido a que en el medio de una conferencia, uno de los objetivos principales es entrar en confianza con la mayor cantidad de asistentes posibles, y sabemos que cada uno de ellos tiene alguna predominancia por algún canal de percepción, podemos utilizar la siguiente estrategia para hacer que se conecten con el conferencista de una manera completamente mágica. Presta atención a lo siguiente, es algo que te va a dar mucho poder la próxima vez que expongas un tema. Durante toda conferencia, asegurándote que el micrófono esté bien instalado, bien prendido, se escuche bien y todo lo demás. Acordate que si es un micrófono de mano, mantenerlo a una distancia de más o menos 4 o 5 centímetros de la boca. Utiliza frases inicialmente con un ritmo de voz rápido. De esta manera vas a lograr que las personas que tienen preferencia visual se conecten. Después, pausas un poco más, empezás a hablar un poco más lento, cambiando levemente también la tonalidad. Así vas a lograr que se conecten también las personas que tienen predominancia auditiva. Y después cambias el tono más grave y más pausado aún, logrando que se conecten las personas que tienen predominancia sinestética. Esto es algo que podés practicar leyendo en voz alta cualquier frase. Ahora que ya sabes cómo manejar el ritmo de la voz, quiero que prestes atención en el énfasis que tenés que hacer al vocalizar ciertas palabras. Teniendo en cuenta que la tonalidad es un factor muy importante dentro de la comunicación, ya vimos en clases anteriores, hay algunas diferencias de autores respecto a los porcentajes, la que vimos en este audio curso es el 37%, quiero que realices el siguiente ejercicio. Elegí palabras y vocalizalas de una manera que lleven implícita una descripción buena, como por ejemplo, fascinante, asombroso, muy rápido, romántico, fuerte, tranquilo. Mientras más hagas este ejercicio, más vas a lograr ser consecuente con las palabras que utilizás y vas a ser cada vez más un mejor orador. Te vas a quedar asombrado en la efectividad que tiene esta técnica y vas a notar cómo cada vez que la utilizás logras que cada persona preste más atención y se sienta mucho pero mucho más cómodo. El reconocimiento de señales. Esta es una virtud completamente necesaria para cualquier orador, porque reconocer las señales, y a lo que me refiero con esto es la percepción acerca de lo que está pasando a tu alrededor, también en el auditorio, identificar, por ejemplo, qué tan cómodos están, qué tan motivados están, alegres, dispuestos, decididos, no sé, es sumamente importante. Mira, hace este ejercicio conmigo. Recordá el momento en que fuiste a una conferencia, que el orador dijo algo que no te gustó, y en ese momento te sentiste que el conferencista no era confiable, ¿no? Y estoy seguro que cambió tu actitud. Acordate, ¿qué hiciste? Cruzaste los brazos, empezaste a mirar para otro lado, empezaste a hablar con la persona que tenías sentada al lado. ¿Cómo eran tus facciones en ese momento? Así como existen ciertos gestos de desaprobación del público, también existen ciertos gestos de aprobación. Eso pasa, y eso, digamos, por eso estamos dando esto en esta parte del curso, porque quiero que desarrolles tu capacidad en reconocer las señales y que te conviertas en alguien sumamente perceptivo. La utilidad de desarrollar este sentido es muy útil para muchas cosas en la vida.
Te va a servir para saber cuándo un cliente está satisfecho, cuándo alguien está motivado a hacer algo y cuándo alguien realmente valora lo que vos haces. Cuando veas que después de hacer un enunciado, algunas personas del público generan esos gestos de desaprobación, miralos a los ojos y mostrá otras razones para que realmente validen tu comentario hasta el punto de que cambien su opinión. ¿Y cómo vas a saber eso? Porque van a cambiar su actitud. Mientras más desarrolles el sistema de reconocimiento de señales, más vas a aprender lo que pasa a tu alrededor. Mira, ¿viste Erickson, el muchacho este que te comenté en algunas clases anteriores? Bueno, en el hospital donde él trabajaba, hay una historia muy reconocida que dice que se cruzaron en el pasillo él con una doctora que trabajaba, que era su colega en el hospital, y él se dio vuelta y le dijo: felicidades por tu nuevo embarazo. Ella se dio vuelta y le dijo: ¿cómo sabes de que estoy embarazada? De hecho, yo me enteré hoy a la mañana. El sistema de reconocimiento de señales que se dice que tenía Erickson era tan desarrollado que con solamente observar los movimientos de alguien podía determinar si estaba embarazada o no. De esta misma manera, Erickson podía identificar cuando una mujer estaba enamorada de alguien y cuando tenía un estado de ánimo determinado simplemente por la forma en que se sentaba en la oficina. Un día entró una mujer a su despacho, a su consultorio. Le dijo: bueno, mira, yo tengo un problema, visité a un montón de psiquiatras, honestamente no sé qué estoy haciendo acá, no creo que vos me puedas ayudar tampoco, nunca sabrán cuál es mi problema, así que nada, no sé para qué vine. Erickson la miró y le dijo: señora, yo creo que sé exactamente por qué vino. En un momento le voy a decir algo que yo creo que la va a sorprender y cuando yo se lo diga, usted va a comprender que yo soy el terapista apropiado para trabajar con usted. En ese mismo momento le dice: señora, ¿cuánto tiempo lleva usted siendo mujer? Lo que pasó fue que Erickson se había dado cuenta que la señora no era una mujer, era un hombre, y que hasta ese momento ningún otro terapeuta lo había reconocido. Mientras que Erickson, gracias a su desarrollo del sistema de reconocimiento de señales, había detectado desde el principio que no se trataba de una mujer natural, sino que había sido una decisión propia. Algo similar ocurre con los maestros antiguos de las artes marciales. Ellos desarrollaban un sentido de reconocimiento de señales que les permitía saber cuando alguien está en una actitud ofensiva, inclusive identificar cuando alguien va a lanzar un golpe milésimas de segundos antes de que esto pase. Así como es posible percibir las situaciones anteriores, es posible reconocer cuando un grupo de gente está sintiendo rapport con lo que se está diciendo en el medio de una conferencia. Ahora, lo que nos vamos a enfocar es que desarrolles un sistema de reconocimiento de señales tan exquisito que te permita saber cuándo las personas te están respondiendo de la manera en que querés que te respondan. Los siguientes gestos y movimientos son los que la gente hace cuando se sienten, cuando están en conexión, cuando están en rapport con el conferencista. Por ejemplo, hacen preguntas, se ríen, con humor, pero con humor real, asienten con la cabeza, miran al de al lado y hacen gesto de aprobación, no hablan para nada con la persona que están al lado, inclinan su cuerpo hacia adelante, algunos inclinan su cabeza hacia un lado, muestran una pequeña sonrisa, no hablan entre ellos, hacen apuntes sobre lo que se está hablando, manejan un estado de ánimo parecido al del conferencista, lo miran a los ojos y no hacen movimientos bruscos repentinamente. Te voy a dejar algunos ejercicios. Como te dije y te anticipé en la clase anterior, quiero dejarte algunos ejercicios que te van a ayudar a desarrollar la habilidad para generar rapport con las personas que tenés a tu alrededor. Y por consiguiente vas a sentirte familiarizado con la forma de generarlo en el auditorio. Este ejercicio es muy fácil. Simplemente quiero que hagas y que seas parte del ambiente. Me refiero a que desde que salgas a la calle, empecé a hacer lo siguiente. Siempre que llegues a un entorno público o a un lugar donde hay varias personas, sonreí. Mantener contacto ocular con todas las personas que ves hasta que la otra persona quite la mirada. Esto lo debes hacer, por supuesto, sin ser o sin parecer agresivo. Logra que las personas estén de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Cuando tengas un punto de vista diferente al de alguien, simplemente no lo confrontes como lo hacías antes. Aceptá su punto de vista y después deja que lentamente el punto de vista tuyo sea el que prevalece. Y por último, de este ejercicio, imita los movimientos de las personas que tienes a tu alrededor.
Conectate con su mundo, sentí lo que sienten y analiza cómo la gente alrededor comienza a sentirse más cómoda con vos. El segundo ejercicio que te doy es identificar cuándo la persona está sintiendo rapport con otra. Este ejercicio lo puedes practicar en el trabajo, en la facultad, en una reunión de trabajo, en un restaurante, en cualquier lugar. Te sentás a tomar un café en algún lado y ya lo puedes hacer. Esta vez quiero que analices cómo existe sinergia entre ciertas personas. Por ejemplo, vas a empezar a notar cómo con solo mirar unos segundos vas a saber que dos personas tienen lazos de amistad fuertes de hace años, gracias a sus gestos, sus formas de reír, formas de hablar, lenguaje corporal, son similares. Si vas a identificar, por ejemplo, también parejas, esposos, esposas, noviazgos, familias, se encuentran siempre a través del rapport. Vas a empezar a notar por qué ciertas personas simplemente no tienen rapport con otras. Hay muchas diferencias en sus movimientos, los gestos de desaprobación por parte de uno hacia el otro. Este ejercicio, volvemos a lo mismo, lo puedes practicar en cualquier lugar y en cualquier momento. Ejercicio número 3. Identifica el canal de percepción que más prevalece en cada persona. Recordá los canales de percepción que vimos clases anteriores: visual, auditivo y sinestésico. Analiza las palabras que más utiliza y la velocidad con la que se habla. Determina cuáles son sus intereses. Determina, por ejemplo, preguntarle a alguien acerca de cómo sería la casa en la que quisiera vivir. Analizá si los factores que describen esa casa tienen que ver con aspectos visuales, por ejemplo, colores, formas, decoraciones, con auditivos, por ejemplo, sonido de pájaros, una casa silenciosa, o sinestésicos, el clima, la tranquilidad, el olor. Una vez que identifiques su canal de percepción principal, háblales en un tono parecido y comunícate efectivamente con la velocidad de la voz similar y utilizando palabras similares a la que utiliza tu interlocutor. El cuarto ejercicio te va a permitir desarrollar la habilidad para reconocer señales y consiste en intentar adivinar lo que las personas alrededor piensan y sienten en un momento determinado. Mira, la forma en la que las personas hablan, la forma en la que las personas se mueven, cómo se visten, puede decir realmente muchas cosas sobre ellas. Vas a notar cómo los ingenieros se visten y se expresan de una manera completamente diferente a lo que lo hacen las otras personas, como por ejemplo los músicos. Adivina el mundo que rodea a las personas tan solo con mirar cómo se desenvuelven en el mundo. Y esto es algo que puedes hacer desde que salís desde tu casa, incluso lo puedes hacer en el trabajo. Identifica cuando alguien está deprimido, está feliz, está enamorado, se siente con energía. Es un ejercicio que te va a servir mucho para determinar lo que realmente está sintiendo la persona y posteriormente vas a poder replicarlo en el auditorio y vas a poder replicarlo en tu conferencia. El uso de las historias y de las metáforas. Contar historias es algo que entretiene y capta la atención. Saber contar una historia consiste en dramatizar, expresar y utilizar un tono de voz acorde con lo que se está expresando. Las historias te van a permitir ingresar a la mente inconsciente de las personas de una manera muy efectiva y vas a lograr transmitir el conocimiento con gran facilidad. Fíjate en esto, Jesús lo hacía todo el tiempo. Explicaba sus puntos de vista por medio de metáforas. Él logró desarrollar una habilidad increíble para relacionar sus enseñanzas por medio de metáforas. Los grandes oradores desarrollan esa habilidad. Relacionan sus puntos de vista con historias de hechos naturales y logran así que la gente comprenda y entienda muy pero muy fácilmente. La buena noticia es que esto es algo que también puedes aprender y te va a servir para que las personas entiendan lo que querés decir de una forma muy pero muy rápida. Por ejemplo, yo te puedo decir que las metáforas funcionan porque, aunque sean historias diferentes a la situación que se está tratando, todo el mundo está relacionado de una u otra forma y todo funciona acorde con la naturaleza del universo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, mira este claro ejemplo, ¿no? Hablemos de los átomos que tienen protones y electrones girando a su alrededor, ¿no? También podemos utilizar la metáfora de que los planetas tienen satélites a su alrededor y las estrellas tienen planetas alrededor también. ¿Esto qué significa? Que vas a poder usar y relacionar metafóricamente y gracias a eso lograrás que el público comprenda más fácilmente lo que uno se refiere. Lo mismo vas a poder hacer cuando estés enseñando un punto de vista y también utilizar la historia.
¿Vez te preguntaste si es factible lograr que todos estén de acuerdo o que todos te obedezcan? ¿Que todos acepten lo que estás diciendo? Existen personas que logran un poder extraordinario, obteniendo seguidores y teniendo un increíble éxito social. Exactamente eso es lo que estás a punto de aprender. Es precisamente la ciencia que han perfeccionado los grandes oradores de la historia, los que logran un nivel de popularidad tan pero tan alto que llegan al éxito en sus vidas. ¿Qué tanto te gustaría que mediante ciertas frases la gente se conecte y acepte lo que estás diciendo de manera inmediata? Lograr, por ejemplo, decirles, siéntanse felices, compren mi producto, acepten lo que estoy diciendo, recomienden mi producto, yo tengo razón, hagan lo que yo les digo. Este es el mejor curso del mundo. La buena noticia es que todo esto se puede lograr. La clave está en distraer la mente consciente para lograr dirigir las órdenes al inconsciente. Y la mente consciente se puede distraer por medio de historias, preguntas o frases. Algunas de las frases claves que facilitan la instalación de los comandos ocultos son: ¿alguna vez te ha pasado que? Otra es: ¿qué pasaría si? De la misma índole encontramos frases como: si yo te digo que, o supongamos que, mientras que, imagínate que. La forma adecuada para transmitir estas órdenes al inconsciente de las personas es haciendo énfasis en la voz en el momento de dar la orden, iniciando con frases claves. Por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado que te sientes muy cómodo con lo que alguien te está diciendo y logras identificarte plenamente hasta que en cierto punto te sentís muy feliz? Ejemplo número 2. Supongamos que estás realmente interesado en comprar este producto. ¿Cuál sería el color que preferirías? Un tercer ejemplo podría ser: mientras que te mantenés concentrado en lo que te estoy diciendo, espero que pienses en la mejor manera de utilizar esta información para sacarle buen provecho. Como ejercicio para que hagas, quiero que crees dos enunciados por cada una de las frases claves que te fui diciendo, utilizando las órdenes que serían de utilidad en una conferencia con el tema que domines. Escribirlas en una hoja, léelas en voz alta, haciendo énfasis en la orden al inconsciente. Espero que lo hagas, y no solamente que lo hagas, sino que tengas mucho pero mucho éxito con ellas. Hay algunas palabras que son muy utilizadas por los hipnotistas. Son palabras que, utilizadas de la manera correcta, generan en las personas un estado completamente hipnótico. Un estado hipnótico es un momento en el que la persona pierde el filtro de la conciencia y permite una conexión mayor con su interior. Obama utilizaba un gran porcentaje de estas técnicas hipnóticas en el medio de sus discursos. Es más, gracias a esto logró tanta popularidad. Es un excelente orador. Gracias a lo que estás a punto de aprender, esta conexión con las palabras, vas a tener una ventaja injusta con los demás oradores y vas a lograr tener un gran poder de convencimiento. La primera palabra que vamos a hablar es la palabra ¿por qué? En el siguiente ejemplo vas a notar lo fácil que es utilizar la palabra ¿por qué? Para argumentar un punto de vista. Mira esto. Supongamos que se está exponiendo un tema, vamos a decir, finanzas, y una persona del auditorio levanta la mano y dice: mire, Franco, a mí me parece que para hacer dinero se necesita mucha suerte. Una buena respuesta para manejar esta objeción utilizando la palabra ¿por qué? Es la siguiente. Entiendo lo que quiere decir respecto de la suerte. Yo personalmente creo que sí se necesita buena suerte, aunque te voy a decir que la buena suerte es creada por nosotros mismos, porque es algo que aparece gracias a una actitud que mostramos frente a la vida. Fíjate vos, ¿no? La palabra por qué genera una obediencia en la otra persona porque se está presentando un argumento que influye de manera inconsciente pero directa y destruye objeciones muy pero muy rápidamente. Otra palabra que se usa y que se tiene que usar mucho para generar convencimiento en otra persona es la palabra mientras. La clave del uso de esta palabra está en anclar una sensación de manera instantánea y lograr que la persona conecte una acción con otra. Por ejemplo, yo digo en una presentación, ¿no? Ahora mismo, mientras estás sentado en la silla de este auditorio, te das cuenta de la importancia de lo que vas a aprender en unos minutos.
Fíjate cómo la palabra mientras facilita la creación de órdenes al inconsciente de las personas que están ahí sentadas. La próxima letra, en realidad se la llama palabra, pero es una letra, claramente una letra solita, es la letra O. Esta es una letra que utilizándola de manera correcta te va a dar un poder muy pero muy grande. La clave en su utilización es llevar a la gente a un estado en el que ya hubiesen realizado la acción y proceder a dar opciones posteriores a la acción. Vamos despacio. Voy a ir concretamente a la estrategia a través de un ejemplo para que se comprenda mejor y las puedas poner en práctica. Imagínate que la exposición, por ejemplo, en este caso es sobre una estrategia para aumentar la productividad de una compañía. Yo estoy hablando sobre aumento de productividad. Entonces, yo digo, ahora que cada uno de ustedes ha notado las grandes ventajas que se puede obtener al tomar esta importante decisión, quiero que cada uno reflexione algo. Si se toma esta opción que estoy exponiendo, ¿les gustaría que se hiciera de esta forma o de esta otra forma? Fíjate, de esta manera yo te estoy llevando a los asistentes a elegir entre dos opciones mientras su mente está distraída, imaginando que la acción ya se tomó. Porque si vuelvo a repetir lo que dije, si se toma esta opción que estoy exponiendo, ¿les gustaría que se hiciese de una forma o de otra? ¿Se comprende? Otra palabra que también se utiliza muchísimo es la palabra y, la letra I. El poder de la letra I consiste en la facilidad de enlazar dos argumentos sin importar qué tan relacionados estén entre ellos. Posiblemente alguna vez has escuchado frases como, por ejemplo, no tengo mucha plata y no le voy a gustar a nadie. Lo que hace esta frase hayan adquirido y que estas frases sean tan importantes es la palabra I, es la letra I. Seguramente no has analizado la gran incongruencia que hay en ese ejemplo. La verdad es que el hecho de no tener dinero no tiene ninguna relación con la segunda parte de la oración. La palabra I le da tanta fuerza a la frase que las personas que la usan terminan por obedecerla con tanta fuerza que terminan por no gustarle a nadie. Y lo cierto es que el hecho de no tener mucho dinero no debería ser argumento suficiente para no conseguir pareja, por ejemplo. Podés utilizarla en el medio de una conferencia, volvamos al ejemplo de los negocios, por ejemplo, de la siguiente manera. La verdad es que si cada uno de ustedes utiliza esta estrategia, va a obtener resultados muy positivos y la vida va a cambiarle significativamente. ¿Se entiende para qué se usa? Ahora hay que ponerlo en práctica. Quiero dejarte un ejercicio para la clase que viene, quiero dejarte un ejercicio para que sigas profundizando en este curso. Quiero que escribas dos frases persuasivas utilizando cada una de las palabras claves que recién acabamos de mencionar en la clase, suponiendo que estás en una conferencia de negocios. Para cada ejemplo, necesito que te apoyes en estas palabras que son tan pero tan persuasivas y que tanta diferencia hacen dentro de las conferencias. Acordate, ¿por qué? Mientras, o e i. Vamos a la próxima clase. El principal objetivo de un orador es transmitir lo que está exponiendo y convencer a la audiencia. Ya lo fuimos viendo a lo largo de este curso. Según los estudios de la psicología, a una persona le cuesta mucho más entender una frase que está estructurada de forma negativa que de forma positiva, aunque la frase signifique lo mismo. Fíjate en estos dos ejemplos, ¿no? No pienses que no hay otra manera sencilla de realizar este trabajo. Es mucho mejor decir la frase en forma positiva y decir, pensá que hay una manera sencilla de realizar este trabajo. Asimismo, hay estructuras negativas que podrían no ser muy convincentes porque generan en los asistentes un enfoque no deseado. Por ejemplo, si yo digo, no pienses en un elefante grande, morado, con trompa grande y ojos rojos. Lo primero que vas a hacer es imaginarte ese elefante. Si estás en un auditorio y en el medio de la conferencia decís, no se enojen conmigo porque llegué tarde, lo primero que va a pasar inconscientemente es que las personas van a entrar en ese estado emocional que vos estás describiendo. Los siguientes ejemplos te van a ayudar a comprender cuáles son los errores que no tenés que cometer. Los ejemplos de las frases que no son recomendables, ¿sí? Son, por ejemplo, no quiero que pienses mal de mí,
no vayan a creer que yo soy un mediocre, no piensen que yo me siento mal, no se sientan intimidados por esto, no se sientan intimidados por aquello, no se vayan a ir antes de ver esto, no miren mi desorden, no le den bolilla a mis faltas de ortografía, no piensen en estar en desacuerdo conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. No usen la parte negativa para transmitir sus ideas. Cambien la parte negativa por partes positivas. Finalizando la conferencia. La conclusión es algo realmente muy importante. Es algo que, si se hace de manera correcta, genera en el público una sensación de satisfacción tan grande que es muy probable que se expandan los comentarios positivos acerca de esa conferencia. Es importante dar a entender cuándo se va a proceder a concluir. Y esto se logra por medio de ciertas palabras como para concluir, para terminar con la conferencia, llegando al final, para terminar. Es así como llegamos hasta acá. Se debe tener cuidado con el uso de estas palabras porque si se utilizan cuando aún falta mucho tiempo para terminar, se prolonga demasiado ese cierre, genera en los asistentes una tensión negativa. Por esta razón, la conclusión debe ser corta y muy sustanciosa. Cuando vayas a concluir, nunca digas algo como siento haber prestado su tiempo, me disculpo por los que no se sintieron bien, pido disculpas por molestarlos con mi presencia, lamento haberlos molestado con mi tema, pido perdón porque, qué sé yo, cualquier cosa que haya podido pasar en esa conferencia. La correcta forma de concluir es relatando algo que contenga lo que se expuso. ¿Se entendió? Existen muchas formas de concluir todo lo que has aprendido hasta ahora, te va a servir como muchísimo apoyo, pero te voy a dejar algunas opciones para que tengas una conclusión exitosa de ese discurso, de esa conferencia. Punto número 1. Concluir con una experiencia. Un relato, una experiencia personal que reúna los puntos principales expuestos en la charla es una excelente opción. Se demuestra que lo que se expuso es aplicable a la vida real y hace con que la experiencia sea realmente significativa. Concluir con una historia ajena también es una opción. Contar una historia ajena funciona muy bien. Explicar cómo otra persona se benefició de lo que estás exponiendo, relacionado con otros temas, ¿no? Que también fuimos viendo en este curso, es algo que facilite el entendimiento por parte del público. Concluir con un resumen, esa es otra forma que también es muy utilizada. Resumiendo los temas expuestos de una forma sencilla y efectiva. Simplemente repetir puntos, ¿no? Los puntos básicos que se fueron tratando de una forma rápida, explicarlos y facilitando el entendimiento del tema. Y también se puede concluir con preguntas. Hacer una serie de preguntas que inviten a la gente a continuar el proceso también funciona muy bien. Es lo que hacen normalmente en las películas de Hollywood, cuando hacen una película y termina repentinamente invitando a una segunda parte, ¿no? Dejando intrigados a los que están viendo y dejando que se mantengan antojados, como con ganas de seguir. La clave está en que esta terminación sea de correcta formulación. ¿Por qué? Porque muchas veces puede haber conferencias que no terminen con las preguntas correctas y eso deje un sabor amargo para todas las personas que están ahí asistiéndolo. Fíjense, hagamos este ejemplo simplemente para que se termine de comprender la idea de cerrar a través de preguntas. Vamos a hacer de cuenta que estamos en una conferencia de ventas y yo digo, para terminar esta conferencia vas a comprender cómo ganar la atención de un cliente para que realmente sienta la necesidad de compra. Necesito que te preguntes cuál sería la mejor forma de cerrar un trato. Es precisamente lo que vas a aprender cuando tomes este programa. Vas a lograr cerrar todos los tratos. Vas a lograr que los clientes te compren y que queden felices con tu producto. Hasta el punto de que van a querer hacer muchos, pero muchos más negocios. Hacer preguntas es otra gran forma de cerrar un discurso. Concluir con una reflexión es otra de las maneras. Terminar con una reflexión invita a la gente a permanecer conectada con todo lo que se expuso. Y concluir con una frase célebre. Concluir con una frase bien elegida te va a servir muchísimo. Sin embargo, es importante, y acá hago un parate, hacer un resumen de la charla y proseguir a terminar con la frase. Nunca se olviden de esto del resumen, de la reflexión, de todo lo que se vio, porque es lo que las personas van a terminar recordando cuando se vayan a sus casas.
En medio de la conclusión es posible hacer participar al público también y es fácil utilizar las técnicas que acabas de aprender. Por ejemplo, puedes decir, bueno, ahora quiero asegurarme a ver si entendieron la finalidad de esta charla, es por eso que quiero hacer lo siguiente. A la primera persona que diga los 3 factores que se acaban de exponer les voy a dar un premio. Por ejemplo, ¿no? Yo suelo hacerlo con mi libro. Las personas que me respondan 4 preguntas bien que yo les haga, les regalo un libro. Les das un premio, por supuesto, a los que vayan diciendo. ¿Qué hace esto? Que el público, el auditorio, empiece a pensar y empiece a recapitular. Eso hace que las cosas se almacenen por mucho más tiempo. Una buena conclusión es lo que hace que la audiencia recompense al orador con un aplauso y salga hablando maravillas de esa conferencia. Estamos llegando al final del audiocurso de oratoria hipnótica. Quiero felicitarte por haber hecho este curso y por haberte decidido una vez por todas a mejorar esta área de la vida. Vas a notar como mientras más practiques estas técnicas, más va a mejorar la habilidad para transmitir tus ideas a cualquier persona. Recordá que la teoría solo ayuda cuando se mezcla con la práctica. Por eso, lo que quiero que hagas ahora es que te comprometas personalmente a dominar el arte de la oratoria. La próxima vez que tengas una oportunidad de hablar en público, hacelo. No pierdas esa oportunidad. Cuando un conferencista te dé la oportunidad de hablar en público, de hacer preguntas, ponete de pie y hacelas. Cuando tengas una historia para contar y estés con un grupo de amigos, contala. Cuando tengas un chiste y estés con amigos, familiares, quien fuere, contalo. No esperes otra oportunidad, porque siempre que el destino se preste para que hables en público, una nueva señal que te da, porque el mundo quiere que aportes todo lo bueno que tenés adentro tuyo. De la misma manera, espero que vivas tu vida con pasión, disfrutando de cada momento, teniendo hobbies, aprendiendo de todo lo que te rodea, porque esa alegría con la que vivís se va a transmitir a todos los que te rodean a través de tus discursos. Felicitaciones, y a partir de este momento tenés todo lo necesario para persuadir, convencer, cautivar y conquistar absolutamente todo lo que quieras. Estás listo para subir a un próximo nivel. Solamente va a depender de qué tanto estés dispuesto a practicar con todo lo que acabas de aprender. Te mando un abrazo grande.